Bien, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga a todos. ¿Cómo están? Bendecidos, Buenas pastor, noches, pastor. bienvenido. Bien, Pido gracias a perdón Dios. porque Buenas mandé noches, ayer la bien. Días. tarea tarde y cometí el error de meter varias columnas y sí, no se podía responder así, pero ya hoy les mandé el link. Era ya muy sencillo, nada más seleccionar la columna y anotar sus comentarios. ¿Lo pudieron hacer? No, pastor. No, pastor. Bueno, ya está el link allí en el grupo para que solamente lo abran. Es muy sencilla, lo traté de hacer lo más sencillo posible para que no tengan problema para responder. Entonces, cualquier cosa, ahí consultan en el chat de WhatsApp. Entonces, les voy a dar, como fue mi culpa, les voy a dejar todavía para que la respondan. Y se va a agregar a la tarea de hoy. Hoy vamos a ver, eh, por eso es que vamos a tener una segunda parte del curso, porque obviamente no alcanzamos a ver todo. Pero hoy vamos a ver, vamos a continuar con el estudio del pasaje. Si se acuerdan, las 2 semanas anteriores estuvimos analizando los pasajes de historia. La semana pasada, el pasaje que tiene que ver con la ley, que fue la segunda tarea. Y hoy vamos a enfocarnos en la poesía. La poesía. Creo que también esto es muy importante porque muchos libros y pasajes de la Biblia están escritos en forma poético. Solamente que hay que revisar, por ejemplo, qué es lo que nos quiere enseñar en cada uno de ellos. Entonces, aquí decimos que la poesía en la Biblia no es exactamente igual que como la entendemos en el español, porque aquí cuidamos la métrica y la repetición de sonidos o terminaciones, etcétera. Y en el hebreo, más bien se refiere, y esto no es una cuestión solamente de la Biblia, así es la cultura hebrea. Se refiere a la repetición de ideas o de frases o al contraste de ideas o de frases, como usualmente encontramos en los libros que comprenden desde Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Estos 5 libros son poéticos. Entonces, ustedes se van a dar cuenta que aunque hay pasajes dentro de Job que son proféticos, o dentro de Salmos que son proféticos, o dentro de Proverbios que son proféticos, eh, o Cantares que tiene una simbología profética de Cristo con la iglesia, de la misma manera, la forma o el estilo general de los libros es poesía. Por eso a estos libros, a estos 5 libros, se les cataloga o engloba dentro del área poética, los libros poéticos de la Biblia. Pero acuérdense, independientemente de cuál sea el estilo literario del libro, dentro del mismo libro puede haber poesía o puede haber algún otro tipo de enseñanza. No son libros narrativos de historia, eso también es importante recordarlo. No son libros que contengan, si bien el libro de los Salmos dice, y este salmo lo escribió David cuando estaba huyendo de Saúl, o cuando se refugió en la cueva en Engedi, o cuando sucedió tal o cual evento, puede hacer referencia a un evento, sí, pero el propósito de estos libros no es darnos una narración histórica como lo encontramos en Samuel, como lo encontramos en Reyes, como lo encontramos en el libro de los Hechos, o propio Génesis, que nos narra historia, Éxodo nos narra historia. Pero aquí no vamos a encontrar narración histórica. Incluso dentro de los especialistas o teólogos, ponen digamos, como un comentario que posiblemente el libro de Job es más
una especie de parábola que una narración de un personaje real. Ahora, en mi opinión personal, Job sí es un personaje real, que nos deja ver lo que ocurre en el cielo mientras nosotros sufrimos aquí en la tierra. Pero más allá de eso, estos libros no contienen datos históricos. Aun si Job, como creemos, es un personaje real, su historia, su vida no está ligada al pueblo de Israel, no está ligada con Abraham, no está ligada con ningún otro personaje. ¿Por qué yo sí creo que es un personaje real? Pues porque más adelante el Señor mismo lo menciona dentro de las profecías, eh, personajes reales como Job. Bueno, pero aquí el punto en cuestión es que estos 5 libros refieren a poesía. Entonces ahí vamos a encontrar repetición o contraste de ideas. Y esto es importante entender. Eh, Aquí conviene a que nos hagamos preguntas en la poesía. ¿Es un símbolo? ¿De quién o cómo lo representa? ¿Resalta algo por la repetición? ¿Resalta algo por el contraste? ¿Es un dicho aislado o es parte de un tema? ¿Es un comentario sobre la vida? ¿Es una descripción del hombre o una descripción de Dios? Y a lo mejor aquí podemos agregar otras preguntas si lo que dice forma parte de una doctrina. Entonces, es muy interesante lo que vamos a ver. Así que vamos a entrar en materia y vamos a ver algunos pasajes que preparamos del libro de Salmo 29, Proverbios 10, 11 y Proverbios 8. También tenemos Proverbios 10 del 1 al 4, Proverbios 25, 25 y Eclesiastés 1 del 2 al 11. Pero dejé a propósito eh, algunos pasajes que aunque están dentro de los libros que no son poéticos, contienen poesía. Por ejemplo, Jueces, que es el capítulo 9, versículos del 8 al 15, y ahora vamos a entender por qué. Isaías 55, 8 y 9. Primera de Juan capítulo 2, versículos 13 y 14. Segunda de Juan 1, 1. Y podríamos citar pasajes poéticos en el libro del Éxodo y pasajes poéticos en muchos otros libros de la Biblia. Entonces, aquí hay que diferenciar dos cosas. Uno, el grupo de 5 libros poéticos, y dos, que dentro de otros libros, sean históricos, sean proféticos o sean epístolas como las de Juan, también pueden incluir en algunos fragmentos poesía. Y por eso es importante tenerlo en cuenta y no tener en la mente que solamente de Job Cantares es poesía y el resto de la Biblia no contiene poesía, porque vamos a encontrar poesía en muchos, muchos otros pasajes de la Biblia. ¿Queda claro? ¿Preguntas? No, Sí, hermano, está claro. No quiero que nadie pueda quedar con dudas o decir que no entendió algo. ¿Todo quedó claro? Todo claro. Ok, bueno, muchas gracias. Ahora sí, vamos a la Biblia y Eh, ahora que vayamos a ver algunos pasajes de la Escritura, a lo mejor vamos a encontrar, por ejemplo, eh, que nos conviene, permítame tantito, nos convienen algunas versiones de la Biblia por el tipo eh, de lenguaje que utiliza. Entonces, ahorita vamos a ver un poquito de ello.
Ok, ahí tenemos la pantalla. Entonces, vamos a ver el Salmo 29. Vamos a buscar que todos, o la mayoría, yo sé que a algunos les da pena, no quieren hablar, pero es muy importante que todos podamos participar también para que podamos entender perfectamente lo que nos dice la Escritura. A ver, tenemos dentro de las versiones la Reina Valera 60, la Nueva Traducción Viviente, la Palabra de Dios para Todos y Dios habla hoy. Entonces, si leemos la Reina Valera 60, dice: tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria. Jehová sobre las muchas aguas, voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria. Voz de Jehová que quebranta los cedros, quebrantó Jehová los cedros del Líbano. Los hizo saltar como becerros al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Voz de Jehová que hace temblar el desierto. Hace temblar Jehová el desierto de Cades. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Este es un salmo muy bonito y yo quiero que ustedes participen y me digan de lo que hemos visto de las características de la poesía en cuanto a repetición de ideas, repetición de frases, contraste de ideas o contraste de frases. ¿Qué encuentran ustedes aquí? A ver, vayan levantando la mano para que podamos participar todos. Adelante, Jorge Espinosa de los Monteros. Adelante. Gracias, pastor. Bueno, aquí, por ejemplo, se refiere constantemente a la voz del Señor, ¿no? Y va dando características. eh, que truena en la gloria, quebranta los cedros, derrama llamas de fuego, de, de encinas, preside el libro, es decir, está hablando de, pues, enfatizando el poder, digamos, de esa voz de la acción de Dios, ¿no? Entonces, es como muy, muy evidente, ¿no? Esta repetición. También viendo lo que nos mostraba, pues también es un símbolo, ¿no? Que representa el poder de Dios y evidentemente es una descripción de Dios, ¿no? Ok, Vamos a ahora, ir. muy bien, muy bien. Vamos, a ver, vamos con Marlene y le voy a pedir que vayamos en orden. Vamos con los primeros dos versículos. ¿Qué encuentras tú, Marlene, en los primeros dos versículos de este salmo? Bueno, yo encuentro que ahí está diciendo lo que hagamos nosotros para alabar a Dios, que demos, que tributemos a Jehová, que demos la gloria, o sea, lo que hagamos para exaltar esa grandeza de Dios. Creo que reitera dos, tres veces esa idea. Exacto. Ahora, no solamente es nosotros, ¿quién más se une ahí? A ver, Todo lo Marlene, creado, ¿no? Los hijos de los poderosos, Los ¿y seres quiénes son celestiales, y quiénes son los seres celestiales? Los ángeles. los los ángeles. ángeles. Los ángeles, exactamente. Ok, muy bien, Marlene. Vamos con Fran. Fran Martínez tiene también su mano levantada. Adelante, Fran. Bueno, sí, lo que entiendo aquí en esta parte donde habla todo apunta hacia a Dios, es así como que nos hace entender que todo lo que está, nos está mandando la información, la señal aquí,
como que nos está revelando algo precioso, enfocando a, así como es la poesía, o bueno, enfocado para que nosotros estemos, no perdamos la mirada ni la esencia, lo que engloba esta parte. Ok, muchas gracias, Fran. Miren, aquí vamos a encontrar dos cosas muy interesantes. Vamos a encontrar el, la repetición y vamos a encontrar el contraste. Primeramente, la repetición en estos dos versículos de aquí dice tributad y en la siguiente versión dice honren y en la tercera versión dice alaben y en la cuarta versión dice alaben. Entonces, los, cada línea comienza dando una instrucción de alabar, honrar, adorar al Señor. Fíjense, una, tributad a Jehová, esta es una instrucción específica para los ángeles, ¿verdad? O seres celestiales. Aquí dice, honren al Señor por su gloria y fortaleza. Número 2, dad a Jehová la gloria y el poder. 3, dad a Jehová la gloria debida a su nombre. 4, adorad a Jehová en la hermosura y la santidad. Si lo vemos vamos a ver Dios habla hoy en la cuarta columna, alaben al Señor, seres celestiales. Segunda, alaben al poder, el poder y la gloria del Señor. Tercera, alaben el glorioso nombre del Señor. Y cuarto, adoren al Señor en su hermoso santuario. Ahora, creo que Dios habla hoy es muy preciso y quiero que noten que cada una de las instrucciones nos da la razón por la cual vamos a alabar al Señor. Si bien al principio se dirige a los seres celestiales, podríamos pensar los ángeles, pero también les quiero recordar una cosa. Los seres humanos, ustedes, yo, todos los que estamos aquí, somos la única criatura de Dios que tenemos la capacidad de estar en la tierra y en el cielo al mismo tiempo. Es decir, influir en el mundo espiritual y en el mundo terrenal. Por eso tenemos espíritu y nuestro espíritu se puede conectar con Dios. Entonces, la instrucción que Dios le da a los seres celestiales también la podemos entender para nosotros mismos. Ahora, si me preguntan, ¿por qué tengo que alabar a Dios? Bueno, por su poder y su gloria. 2, por su nombre. Y tercero, porque el Señor es hermoso en su santuario. Si lo vemos en la palabra de Dios para todos, ustedes, los seres celestiales, alaben al Señor, ríndanle honor al Señor y proclamen su poder, denle al Señor las alabanzas que merece su glorioso nombre y adoren al Señor en su templo majestuoso. Y en la Nueva Traducción Viviente, honren al Señor, oh seres celestiales, honren al Señor por su gloria y fortaleza, honren al Señor por la gloria de su nombre y y adoren, aquí cambia la palabra por adoración, adoren al Señor en la magnificencia de su santidad. Entonces son la repetición de 4 ideas, que las 4 tienen que ver con alabanza, con adoración, con honrar, etcétera. La primera idea o la primera palabra es una instrucción. Las otras específicamente a los seres celestiales, y ahí podemos entender seres celestiales, tanto los ángeles como quienes estamos conscientes de nuestro espíritu. Y las otras 3 instrucciones, porque al final todas son instrucciones, nos dan la repetición constante de la importancia para alabar a Dios por su gloria, por su fortaleza, por su nombre y por su santidad. Entonces, ahí vamos a encontrar esa repetición de ideas muy marcada y si se dan cuenta, no es repetir por repetir, es porque tiene una marcada importancia en cada uno de ellos. Ahorita le doy la palabra a Margarita ya de Marlene.
Y el versículo 3, quiero que noten esto antes de darle la palabra a mis hermanas. ¿Por qué les dije que hay un contraste? Porque aquí, en estos primeros dos versículos del Salmo 29, nos está diciendo a nosotros, alaba, adora, tributa honor, hónralo, etcétera. Esto implica que nosotros somos los que vamos a levantar nuestra voz hacia Dios. Pero a partir del versículo 3 en adelante, hasta el versículo 9, ahora es al revés, y aquí viene el contraste. Ahora no es nuestra voz, ahora es la voz de Dios. Entonces, mi voz sirve para alabarlo, para honrarlo, para adorarlo. La voz de Dios ahora nos va a decir para qué y qué efectos tiene cuando Dios emite su voz. Ahora sí, hermana Margarita, adelante. Perdón, hermano, yo quería comentar con respecto a los seres celestiales, pero también es una instrucción para nosotros, según lo dice el Salmo 97:12, donde se refiere, dice, alegraos justos en Jehová y alabad la memoria de su santidad. A nosotros nos ha llamado a ser justos por medio de la sangre de Cristo Jesús. Era lo que quería comentar, pastor. Gracias. Sí, por eso yo decía que los seres celestiales también lo podemos entender nosotros, porque finalmente nosotros también tenemos influencia en el cielo. Y Marlene, adelante Marlene. Sí, hermano. Bueno, antes cuando yo leía este versículo, el 1, 29:1, pues yo sentía que, porque yo tengo la Reina Valera, entonces decía, oh hijos de los poderosos, y yo, bueno, entendía a lo mejor hijos de gobernantes, porque dice poderosos, pero ahora que comparan usted con estas otras versiones y que dice, oh seres celestiales, me entra la duda, ¿por qué entonces en el 29:1 no dice, oh hijos del Todopoderoso, sino habla de poderosos, como si hubiera varios dioses? Entonces entiendo, o esto ahorita ya me entró en duda. ¿Por qué? No, lo que pasa es que la palabra poderosos puede referirse tanto a los ángeles como a la gente que sabe utilizar su vida espiritual o su espíritu. Por ejemplo, acuérdense de lo que el Señor Jesucristo nos dice. Cuando nos ponemos dos personas de acuerdo, podemos desde la tierra atar cosas en el cielo o desde la tierra desatar cosas en el cielo. En hebreo, las palabras suelen tener dos o tres o cuatro o cinco formas en que se pueden entender al español. Y obviamente Casiodoro de Reina, cuando selecciona la palabra, pues utiliza la palabra poderosos, hablando de seres que tienen poder. Ahora, es interesante y qué bueno que haces la pregunta, porque cuando habla de los hijos de los poderosos, y si estamos entendiendo que en su mayoría son ángeles, los ángeles no tienen hijos porque ni se casan ni se dan en casamiento. Son seres asexuados, por lo tanto no pueden tener hijos. Pero los seres espirituales que pudiéramos ser nosotros o somos nosotros, cuando entendemos que somos hijos de Dios, cuando entendemos cuál es nuestro rol en la tierra, obviamente ahí sí aplicaría también para nuestros hijos. Quizás la traducción más correcta no sea en este caso la del Salmo, la de Casiodoro de Reina, sino la de Dios habla hoy, o incluso la Nueva Traducción Viviente, en donde simplemente se está dirigiendo a como una instrucción a los seres espirituales. Déjenme ver si encuentro. Vamos a quitar la Nueva Traducción Viviente. No. Y vamos a agregar la... Vamos a ver. La traducción en lenguaje actual. Fíjense qué interesante lo dice la traducción en lenguaje actual. Ustedes que en el cielo están al servicio de Dios.
Obviamente, nosotros, aunque tenemos influencia en el cielo por medio de la oración y por medio de la alabanza, acuérdense de Josué, cuando Josué le dijo, Sol, detente en Gabaón, pero nosotros propiamente no estamos en el cielo. Entonces podemos tener alusiones poéticas de que podemos hacer que descienda el cielo sobre la tierra en un tiempo de alabanza, de adoración, de milagros. Sí, metafóricamente, pero literalmente nosotros no estamos en el cielo. Entonces, está interesante esta traducción porque ahora nos da una idea más clara que sí el sentido original de estos hijos de los poderosos o seres celestiales se refiere en particular a los ángeles. ¿Queda claro? Sí, hermano, muchas gracias. Ok, gracias a ti. Ahora, vamos al contraste de ideas. El versículo 3 ya comienza con un contraste, porque venimos hablando de la voz de los seres celestiales y aquí podemos entender la voz de los ángeles o puede ser la voz nuestra, la voz del pueblo de Dios, la voz de la iglesia, la voz de cualquiera que somos hijos de Dios, que estamos dándole al Señor gloria, honra, alabanza, etcétera. Pero ahora el versículo 3 contrasta. ¿Por qué? Porque ahora nuestra voz ya cumplió su propósito. Ahora es la voz de Dios la que va a hacer algo. Ahora, quiero que noten algo. Aquí, simbólicamente, se está dando un diálogo. En un diálogo, acuérdense del círculo de la comunicación o el ciclo de la comunicación. Hay un emisor, un oyente, y luego el oyente se convierte en emisor y el emisor se convierte en oyente. El Señor Jesucristo nos enseña a orar de la misma manera, ¿se acuerdan en Mateo 6? Cuando Él dice que tenemos que comenzar diciéndole, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Pero después también el Señor Jesús nos enseña a orar y voy a hacer una pausa aquí en el Mateo. Vamos a ir a Mateo capítulo 6. Y en Mateo capítulo 6, cuando nos enseña a orar, dice propiamente en el versículo, vamos a leer el versículo, aquí en la traducción, Dios habla hoy. Padre nuestro que estás en el cielo, que todos reconozcan que tú eres el verdadero Dios. También esta es una poesía, es un contraste de ideas, porque primero es exaltar a Dios y después ven y sé nuestro único Rey, que todos los que viven en la tierra te obedezcan como te obedecen los que están en el cielo. Entonces, si se dan cuenta, primero dirigimos nuestra voz a Dios, pero luego le pedimos que Él intervenga en la tierra. Si lo leemos en la traducción en lenguaje actual, dice, perdón, en la Dios habla hoy, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. Entonces, primero nos dirigimos a Dios y después le pedimos a Dios que Él intervenga sobre la tierra. Es exactamente la misma idea del Salmo 29. Primero alabamos a Dios y después que la voz de Dios en respuesta traiga sobre la tierra todos estos efectos. Ahora, ya lo vimos en la Reina Valera 60, vamos a ver cómo lo dicen las siguientes traducciones. La palabra de Dios para todos dice, la voz del Señor retumba en los mares, el Dios glorioso resuena sobre el océano, el Señor está por encima de las muchas aguas. Lo leemos en la Dios habla hoy, la voz del Señor resuena sobre el mar, el Dios glorioso hace tronar, el Señor está sobre el mar inmenso. En la traducción en lenguaje actual, ahora dice, la voz de nuestro Dios, Dios de la gloria, retumba como el trueno sobre los grandes océanos. Entonces, noten ustedes que aquí hay en esta
contraste de versiones, encontramos que algunas cosas, por ejemplo, traducción en lenguaje actual, son útiles, en otros no. ¿Por qué la traducción en lenguaje actual aquí no me ayuda mucho? Porque la traducción en lenguaje actual solamente habla de los atributos de Dios, pero no repite la idea o no respeta la forma poética en la cual fue escrito en el original. Que, por ejemplo, la versión Dios habla hoy y la Reina Valera 60 sí respeta. La voz del Señor resuena sobre el mar, el Dios glorioso hace tronar, el Señor está sobre el mar inmenso, la voz del Señor resuena con fuerza, la voz del Señor resuena impotente, la voz del Señor desgaja los cedros. Entonces, ¿qué está haciendo aquí? Me está dando una repetición de ideas y está haciendo un énfasis. Ahora yo les pregunto, cuando se refiere a la voz de Dios, implícitamente, ¿qué está ahí? Cuando está hablando de la voz de Dios, aunque no lo mencione textualmente, ¿qué cosa está implícito en la voz de Dios? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Su poder. No. Es algo que todos tenemos en nuestra casa. Su palabra. La palabra. Porque cuando Dios habla, habla su palabra. Entonces, si nosotros pensamos, a ver, ¿para qué me sirve a mí estudiar la palabra y creer en el poder de Dios a través de la palabra? Bueno, pues la palabra de Dios nos enseña, tiene dominio sobre la creación misma. Y es ahí donde se abren las puertas a los milagros. Entonces, si se dan cuenta, el Salmo 29 es un salmo que nos enseña la fe. Ahora, vean el título que tiene el salmo la versión Reina Valera 60, Poder y Gloria de Jehová. La palabra de Dios para todos, alaben al Señor. Dios habla hoy, la poderosa voz del Señor. Y la traducción en lenguaje actual, la poderosa voz de Dios. Pero nosotros podemos entender, cuando Dios habla, pues, Dios no grita, no hace un sonido por hacer un sonido. Cuando Dios habla, de sí mismo sale su palabra y sale con autoridad. Y lo que nos está diciendo es que la palabra de Dios tiene autoridad sobre las aguas y que no importa las circunstancias, Dios es encima de esas circunstancias. Me gusta mucho cómo lo dice en la Nueva Traducción Viviente. La voz del Señor retumba en los mares, el Dios glorioso resuena sobre el océano. El Señor está por encima de las muchas aguas. Así que cualquier circunstancia, cualquier problema, nosotros sabemos que Dios, hablando su palabra, va a ejecutar sobre nosotros. Ahora, regreso a Mateo capítulo 6. Y aquí en Mateo capítulo 6, cuando nos enseña a orar, dice, venga tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. Y es interesante la traducción en lenguaje actual aquí que dice, ven y sé nuestro único rey, que todos los que vivan en la tierra te obedezcan como te obedecen los que están en el cielo. Así que Jesucristo, cuando está hablando que se haga tu voluntad, a ver, hermanos, ¿en dónde está la sellada, manifestada o publicada la voluntad de Dios? En su palabra. En su palabra. Entonces, cuando vemos eso, pues descubrimos que la palabra de Dios está implícita en su poder, en su voz, en su voluntad.
Y estos versículos en el Salmo 29 nos están dando esta repetición de ideas. Ahora, acuérdense de algo que vimos cuando estábamos estudiando la poesía. Y se los voy a volver a poner para que lo recordemos todos. Si no lograron captar, por favor, tómenle pantalla, foto a la pantalla. Ay, perdón, aquí. Es un símbolo de quién o cómo lo representa, resalta algo por la repetición, resalta algo por el contraste, es un dicho aislado o es parte de un tema, es un comentario sobre la vida, es una descripción del hombre o de Dios. A ver, esto que estamos leyendo en el Salmo 29, ¿es un símbolo? ¿Cuántos creen que es un símbolo? ¿De quién? A ver, Elías Pastén levantó la mano. Adelante, Elías. Pues por lo pronto es un símbolo, habla de la voz de Dios, es un símbolo del poder de Dios. Exacto, está simbolizando la voz de Dios como si fuera un sonido audible y que viniera a alterar las aguas como tal. Ahora, puede ser que se ejecute, sí, a lo mejor algunos dicen, bueno, es que vino un maremoto y entonces en el maremoto se manifestó la gloria de Dios. Bueno, más allá de eso, podemos decir, ¿está representando el poder de Dios? Sí, Dios no hace las cosas por diversión, ni porque sea un niño travieso que está jugando con el mar. No, 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 no. Esto es un símbolo de cómo el Señor tiene poder sobre todas las cosas. Ahora, ¿de quién o cómo lo representa? ¿De quién está hablando aquí? Adelante, Jorge. Pastor, no sé, pensando en lo que dice Juan, por ejemplo, hablando del verbo, que el verbo era con Dios y no era Dios, ¿puede también hacer una referencia a Jesús? En este caso, o sea, así como lo vemos el verbo en la creación, ¿no? Cuando Dios habla y el Espíritu se mueve sobre la faz de las aguas y el Espíritu va y crea ese, esa voz de Dios. Este, bueno, a mí me hace pensar que además de que representa, digamos, esa fuerza de Dios, no, a lo mejor no literalmente en la palabra o escuchando una voz audible en ese momento para derribar un cedro, pero sí expresando esa fuerza y ese poder que tiene Dios y prefigurando eh, esa acción creadora y esa acción de poder en Cristo también. Sí, acuérdate que mencionábamos que adentro de la poesía podía haber Ujú. profecía. Ajá. Y, Sí. a ver, ¿recuerdan un pasaje en la vida de Jesús que cumplió con el Salmo 29? Sí, cuando caminó por las aguas, Ese es cuando, uno, cuando Pedro le habló. Cuando y hay calmó la otro, tormenta, Cuando la tormenta, cuando calmó la Cuando, tormenta. cuando seca la higuera. Sí, pero específicamente de las aguas, ubicándonos en el versículo 3. Estoy de acuerdo con la higuera, pero aquí en particular hablando de las aguas. Entonces aquí podemos ver 2, 1, cuando el Señor calma la tormenta, cuando camina sobre el mar. ¿Por qué? Porque finalmente ya copiaron, tomaron foto o algo así de la pantalla sí, Sí, para pastor, que gracias. vámonos a lo importante que es la palabra. Entonces, quitamos esa presentación y ponemos esta otra. Entonces, ¿se acuerdan cuando Jesús
le ordenó a la tempestad y al mar que enmudecieran? ¿Cuál fue la pregunta que se hicieron sus discípulos? ¿Quién era él que aún le obedecían? Que El hasta mar. los vientos le Exacto. obedecen. Entonces, si nos damos cuenta, Jesús encaja perfectamente en el versículo 3. Entonces, ahí queda respondida tu pregunta, Jorge Espinosa de los Monteros. Muchas gracias, justo. Muy bien. Bueno, sigamos. Versículo 4. Voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria. Si lo vemos en la siguiente traducción, la palabra de Dios para todos, la voz del Señor muestra su poder, la voz del Señor muestra su gloria. En la Dios habla hoy, la voz del Señor resuena con fuerza, la voz del Señor resuena imponente. Y traducción en lenguaje actual, la voz de nuestro Dios retumba con fuerza, la voz de nuestro Dios retumba con poder. ¿Esto de qué les habla? ¿De qué les habla una voz que resuena, que tiene fuerza, que es imponente? Y podríamos ligarlo con los siguientes versículos. Por ejemplo, el versículo 5 que dice voz de Jehová que quebranta los cedros. Aquí sí aplicaría, por ejemplo, el caso que mencionaba Marlene en cuanto a la higuera cuando la maldijo. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano, los hizo saltar como becerros y al Líbano y al Sirón como hijos de búfalos. Entonces, si se dan cuenta, estos versículos del 4 al 6 nos está hablando del poder, de la autoridad, de la voz de Dios sobre elementos de la naturaleza, sobre las aguas, sobre árboles, sobre cerros o montañas. Entonces, es interesante ver que nos hace una descripción completa de la autoridad de Dios sobre su creación. A ver, vamos con Elías. Adelante, Elías. Bueno, lo que quiero mencionar, a ver, es que habla de la voz, no habla del grito, habla simplemente de la palabra, de la voz, sin exaltación, sin que Dios no necesita gritar para que en la tierra se le obedezca. Exacto, no se refiere a gritos, nos Es habla una de las voz con autoridad, ¿no? características. Es una voz con Exacto, autoridad. completamente de acuerdo, Angie. Lo quiero Eh, contrastar un tanto con el himno nacional porque habla al grito de guerra. No necesita gritos. sí, no se refiere a un grito, estás en lo correcto. Estás en lo correcto, Elías. Muy bien, vamos con Margarita. Adelante, hermana Margarita. Yo quería comentar que el poder y la autoridad en la voz de Dios es sobre toda su creación, porque Él crea y si Él quiere, derriba. Sí, exactamente. Solo que aquí en estos versículos nos está hablando de diferentes elementos. Acuérdense que el árbol del cedro es un árbol robusto, fuerte. Vamos, de ahí se obtiene de las mejores maderas que existen y por eso también hace esa alusión a las montañas y cómo Dios puede hacer cualquier cosa con su creación. Ahora, vamos a terminar con el Salmo 29 porque nos quedan todavía otros pasajes por estudiar. Versículo 7, vámonos con el versículo 7. Reina Valera 60 dice, voz de Jehová que derrama llamas de fuego, voz de Jehová que hace temblar el desierto, hace temblar Jehová el desierto de Cades. Otra vez hace una repetición respecto al desierto. Versículo 7, la voz del Señor hace brillar relámpagos brillantes.
si lo vemos en la traducción, la palabra de Dios para todos. En la Dios habla hoy, dice, la voz del Señor lanza llamas de fuego. Y la voz de nuestro Dios lanza llamas de fuego, también dice el versículo, perdón, la traducción en lenguaje actual. ¿A qué le suenan las llamas de fuego? La zarza ardiente, pastor. Al Más juicio. que eso. A Al purificación. juicio. A ver. Holocausto, No sé si purificación. se refiera a una traducción de las que usted leyó que habla sobre relámpagos. Sí. A energía purificadora. A ver. Vamos a Hechos capítulo 2, versículo 3. Hechos 2:3. Dice, bueno, desde el versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas al como de Espíritu Santo. fuego. Está también de alguna manera hablando de el Espíritu Santo. Espíritu Santo. ¿Cómo lo traduce la palabra de Dios para todos? Vieron algo parecido a llamas de fuego que se separaron y se colocaron sobre cada uno de los que estaban ahí. Dios habla hoy, se les aparecieron lenguas como de fuego que se repartieron sobre cada uno de ellos. Traducción en lenguaje actual. Luego vieron que algo parecido a llamas de fuego se colocaba sobre cada uno de ellos. Entonces, me voy a regresar al Salmo 29 para que acuérdense que escudriñar las escrituras es ir viendo también cómo podemos comparar este versículo con otros versículos. El Señor retuerce los guardarrobles y desnuda los bosques. Entonces, fíjense bien, no quiero que se sientan mal, pero simplemente cuando estamos tratando de ver, ok, ¿esto a qué se parece? Entiendo, en nuestra imaginación pueden aparecer muchas cosas, pero cuando vamos a que la Biblia nos explique, entonces tenemos que ver, bueno, ¿y las llamas de fuego qué relación tienen? Y entonces nos damos cuenta que las llamas de fuego están, ahora sí, a diferencia de que hace rato alguien me dijo que tenía que ver con el Espíritu Santo, bueno, ahora sí, el versículo 7 nos está hablando del derramamiento del Espíritu Santo de una manera simbólica y profética. Si bien no menciona literalmente al Espíritu Santo, sí está mencionando lo que el libro de los Hechos confirma que sucedió al momento del derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, es hermoso porque dentro de la poesía encontramos profecía y dentro de la poesía encontramos símbolo, porque las llamas de fuego es un símbolo. No quiere decir que el Espíritu Santo sea una llama de fuego, pero es un símbolo del derramamiento del Espíritu Santo. ¿Vamos bien? ¿O nos regresamos? Bien, bien. Vamos bien, Muy pastor. Ok. Gracias. Muy Muy interesante. bien. Versículo 8. Voz de Jehová que hace temblar el desierto, hace temblar Jehová el desierto de Cades. Otra vez hace una alusión y una repetición. La voz del Señor hace temblar el desierto, la voz del Señor hace temblar el desierto de Cades. En la Dios habla hoy, la voz del Señor hace temblar el desierto hace, el Señor hace temblar el desierto de Cades. Y la traducción en lenguaje actual, que dice la voz de Dios sacude el desierto, nuestro Dios sacude el desierto de Cades. Bueno, está poniendo un ejemplo de cómo y de manera simbólica el desierto puede ser cualquier momento también en nuestra vida. Muchas veces cuando estamos pasando por momentos difíciles, personales, de salud,
familiares, económicos, y uno podría pensar, estoy pasando en medio de un desierto. Creo que el Salmo 29 es una buena oración para que nos haga recordar y nos haga pensar con fe que Dios, aún en el peor desierto que uno pueda llegar a sentirse, ahí el Señor tiene poder y ese desierto va a temblar delante de él. Versículo 9, voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques, en su templo todo proclama su gloria. En la siguiente, la palabra de Dios para todos, la voz del Señor hace vibrar a los árboles más fuertes y sacude las hojas de todos los árboles del bosque. En su templo todo el mundo alaba su gloria. El versículo 9, Dios habla hoy, la voz del Señor sacude las encinas y deja sin árboles los bosques. En su templo todos le rinden honor. Y la traducción en lenguaje actual, la voz de Dios retuerce los robles y deja sin árboles los bosques. Nuestro Dios es el Rey de las lluvias. Él se sienta en su trono para reinar por siempre. En su templo todos lo alaban. A ver, esto es interesante porque si se dan cuenta, en el versículo 9, después de que nos hace otra repetición de ideas, habíamos visto que el Señor en el versículo 6, los montes y los cedros, bueno, desde el versículo 5 va, el Señor rompe los cedros, ahora en el versículo 9 habla de las encinas. Y termina en el versículo 9 diciendo, en su templo todo proclama su gloria. Ahora fíjense, una montaña la puede dejar desnuda en un minuto, pero un desierto lo puede hacer reverdecer en otro minuto. Esto nos habla de que Dios tiene el poder para transformar cualquier cosa porque Él tiene la autoridad. Por eso cuando Jesucristo dice que nosotros oremos diciéndole, Señor, que tu voluntad sea hecha en mi vida o tu voluntad sea hecha en la tierra, como se hace en el cielo. Si se dan cuenta, le estamos dando a Dios una oportunidad de que modifique todo 180 grados. Es decir, el, el bosque más frondoso, Dios lo puede volver un desierto. Y el desierto más terrible, Dios lo puede convertir en un bosque frondoso. Dios no tiene problemas, Dios no tiene límites. Simplemente es cuestión de alabar su gloria, porque Él es capaz de hacer lo que sea. Y es interesante que dice en su templo. Después de que el Salmo 29 nos paseó por la creación, desde el versículo 3 que habla de las aguas, los cerros, las montañas, etcétera, etcétera. Ahora nos lleva de regreso al templo. Empezó el Salmo 29 hablando de los seres celestiales. El versículo 9 ahora nos aterriza la idea a nosotros en su templo. Todo proclama su gloria. Y esa es la razón de ser del templo, es la razón de ser de la iglesia, es la razón de ser del por qué nosotros nos congregamos, para proclamar su gloria. Y termina los versículos 10 y 11, Jehová preside en el diluvio y se sienta como rey para siempre. Jehová dará poder a su pueblo. Ahora, si se dan cuenta del templo, ahora se refiere a nosotros. Tomemos en cuenta el contraste entre el versículo 1, seres celestiales, contra el versículo 11, que el Señor proteja a su pueblo y lo bendiga el Señor brindándole paz, dice la palabra de Dios para todos. La Dios habla hoy, alaben al Señor seres celestiales, y termina diciendo, el Señor da fuerza a su pueblo, el Señor bendice a su pueblo con paz. Que en el contexto del Salmo 29, ¿quién es el pueblo de Dios? Israel. A ver, díganme.
¿Quién? Nosotros No, todos, no, no, la no. En iglesia. el contexto del Salmo 29. Israel. Israel. Ahora, nosotros somos injertados, claro, pero lo que tenemos que entender es, ok, nosotros somos injertados en el pueblo de Dios, pero la promesa de Dios sigue ahí. Por eso dice, Él es el rey de las lluvias, Él se sienta en su trono para reinar por siempre. Es decir, su reino no va a tener fin. En su templo todos lo alaban y desde ahí le pedimos que nos llene de fuerzas y nos bendiga con su paz. La conclusión, según la traducción en lenguaje actual, también es interesante porque, como decía la hermana Xochitl, el pueblo de Dios somos nosotros. Ahora, en el contexto del Salmo 29, específicamente es el pueblo de Israel. Pero lo bonito o lo interesante de la conclusión de la traducción en lenguaje actual es que ahora lo habla en primera persona. En el templo, si se da cuenta de cómo concluye el versículo 10, en su templo todos lo alaban y desde ahí, es decir, desde el templo, le pedimos, ¿quiénes le pedimos? Pues quienes somos parte del pueblo de Dios, que nos llene de fuerzas y nos bendiga con su paz. Es una conclusión bonita. ¿Por qué? Porque esto me anima a que si yo oro, si yo alabo a Dios primeramente, reconozco quién es Él, reconozco su poder y su autoridad, entonces yo puedo pedir y el Señor me puede dar paz. Un salmo bonito que sirve como un ejemplo de lo que es la poesía, la repetición de ideas, el contraste de ideas. En el mismo salmo encontramos profecía, ya vimos profecías que aluden a Jesucristo, profecía que alude al derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, y que nos motiva a nosotros a orar. Ahora voy a dejar de compartir y quiero que ustedes me digan en 20 segundos qué conclusión obtienen ustedes del Salmo 29 en lo personal. ¿Qué conclusión obtienen ustedes del Salmo 29 en lo personal? Pues bueno, ¿puedo opinar, pastor? Claro. Bueno, en lo personal pienso que es una voz que, que nos habla a todos en general, ¿no? Como hijos de Dios, como iglesia que somos, y que no es una opción, sino es una acción de obedecer su palabra para que nosotros podamos, pues, tener esa bendición y esa paz de la que nos habla el Salmo. Correcto, hermana, correcto. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera decir cuál es su conclusión personal? ¿Y yo puedo opinar? Claro. Pues que lo que hemos vivido desde el vientre de nuestra mami hasta hoy, somos esa obra de Dios porque Él para eso nos formó, nos llamó y nos ha dado esa gracia de poder hacer su voluntad aquí en la tierra con Cristo Jesús. En familia, hablando de nuestra familia y también en el cuerpo de Cristo, en la iglesia y donde Él nos envíe y donde Él nos llame. Y hay que Amén. seguir orando por Amén. ello. Muchas gracias, hermana. Bueno, ahora vamos a el otro ejemplo. Proverbios 10:11. Proverbios 10:11. Puse todo Proverbios 10 para que se den cuenta de una cosa. El versículo 10, el que guiñe el ojo acarrea tristeza y el necio el necio de labios será castigado. No está conectado con el versículo 11 que dice manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Y
El versículo 12, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Entonces, centrémonos, evidentemente, el final del versículo 10, el necio de labios será castigado. Ahora nos habla de este contraste de ideas. Ahora, acuérdense de una cosa, acuérdense de un dato muy importante. En el original de la Biblia no hay capítulos ni versículos. Eso se hizo, fue una aportación de la iglesia protestante en Europa para facilitar el estudio de la Biblia. Pero en los rollos originales de la Biblia no hay división ni de capítulos ni de versículos. Eso nos permite entender por qué razón en el versículo 10, y me olvido de la primera parte del versículo 10, sino de la segunda parte, el necio de labios será castigado, y lo conecta con manantial de vida, es la boca del justo. Pues me habla de la necedad y aquí nos habla de justicia, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Si lo vemos en la siguiente traducción, el que habla sinceramente trae la paz. Bueno, leemos. El que habla sinceramente trae la paz. Las palabras del justo son fuente de vida, pero la boca del perverso solo oculta violencia. El que dice necedades acaba en ruina. Las palabras del justo son fuente de vida, pero el malvado lo ahoga la violencia. Y la traducción en lenguaje actual, la imprudencia lleva a la ruina, las palabras del hombre honrado son una fuente de vida. Entonces, noten ustedes el contraste de ideas. ¿Cuáles son las ideas aquí? Lo que nosotros hablamos, porque según nuestras palabras podemos ser o podemos caer del lado de los necios o podemos caer del lado de los justos. Dios nos cataloga como justos o injustos, como justos o necios. ¿Y cuál es el termómetro en el cual Dios nos mide para decidir si somos justos o necios? ¿En dónde está ese termómetro? En lo que hablamos, pastor. En lo que habla nuestra boca. Exacto. Porque nosotros podemos hablar y generar vida, o podemos hablar y generar problemas. Ahora, mejor no preguntamos cuántos nos hemos metido en problemas por causa de lo que decimos, porque a veces hablamos sin pensar y a veces, caray, ¿para qué lo dije? Mejor me hubiera quedado callado, me hubiera ahorrado muchos problemas. Yo creo que si no a todos, a la mayor parte de los seres humanos nos ha pasado que por hablar de más, por meternos en lo que nadie nos preguntó, por dar nuestra opinión, por hablar a la ligera, etcétera, etcétera, pudiéramos caer en lo que leemos aquí. Acarreamos problemas, acabamos en la ruina, generamos pleito, violencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este es un contraste de ideas. Ahora, quiero llamar la atención de ustedes porque el libro de Proverbios y Salmos en menor grado, pero Proverbios es uno de los libros que justamente por el sentido que tiene la poesía, digamos que hay mayor libertad en los traductores para hacer una traducción dinámica. Les repito lo que vimos al principio del curso y que a lo mejor se nos olvidó ya, que la Biblia se traduce de dos formas: literal, palabra por palabra, y dinámica, lo que el contexto o la frase en sí quieren decir. Y entonces, ustedes pueden ver el versículo 10
en la Reina Valera que dice, el que guiñe el ojo acarrea tristeza y el necio de labios será castigado. Si lo vemos en la palabra de Dios para todos, dice, el que guiñe el ojo causa problemas y el que habla sinceramente trae la paz. Y uno diría, caray, aquí habla de que el que habla sinceramente trae la paz y aquí dice que el necio será castigado. Si lo veo en la Dios habla hoy, dice, el que dice necedades acaba en la ruina. Y la palabra de Dios para todos, la imprudencia lleva a la ruina. ¿Por qué? ¿Por qué razón aquí aparentemente me dio una traducción distinta? ¿Por qué razón? ¿Ustedes por qué lo creen? Yo creo que por un lado, en una dice, el necio de labios será castigado, pero en el otro dice que hable, como dice, que va a generar paz, ¿no? Entonces, pues al final, como que nos da la alternativa para no ser castigados y ser tomado como necio, entonces ya mejor nos evita esa parte y nos dice lo que debemos hacer. Sí, como es una poesía, se da la libertad o se toma la libertad del traductor efectivamente de darnos el punto de vista positivo, ¿verdad? A veces los seres humanos ponemos más la vista en lo negativo que en lo positivo. La parte negativa me voy a meter en problemas, la parte positiva voy a traer paz. O sea, tengo dos opciones. Azael, adelante. Podría ser, alguna ocasión nos dieron un curso del Banco de México que era para distinguir los billetes falsos, ¿no? Y nos decían que se mostraba muy a detalle el billete original, el billete real, porque pues réplicas podían tener como muchas fallas y así. Entonces, en este caso podríamos decir que es como parecido, nos muestran lo que es correcto para evitarse todos esos problemas de que es que si eres así o si eres así. Pues sí, estás en lo correcto, es un buen ejemplo. Fíjense, me llama la atención la palabra Hispanoamérica. Y fíjense qué interesante. Quien reprende a la cara favorece la paz. Otra forma de traducir esa línea en particular. Y vamos a ver la Biblia de las Américas. La Biblia de las Américas dice, el necio charlatán será derribado. Y si lo vemos en la Biblia del Jubileo, dice, el que habla locuras caerá. Y si lo vemos en la nueva versión internacional, nos habla de el necio y murmurador va camino al desastre. Bueno, entonces es interesante cada aspecto que podemos ver. Ahora vámonos a un pasaje muy conocido, conocido, a Isaías capítulo 55. El versículo 8 y versículo 9, si se dan cuenta, por ejemplo, la Reina Valera usa una redacción en donde simplemente es como una prosa, donde se escribe el párrafo, pero en las otras traducciones se respeta el estilo como si fuera una poesía, dándonos a entender la forma en que está redactado, que el capítulo 55 entero es una poesía. ¿Por qué? Ahora veámoslo aquí. En la versión Reina Valera 60 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Si lo vemos en la traducción, en la nueva traducción, en la nueva versión internacional dice, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos. Afirma el Señor, mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los suyos.
sobre la tierra. Si lo vemos en la Dios habla hoy, porque mis ideas no son como las de ustedes y mi manera de actuar no es como la suya. Así como el cielo está por encima de la tierra, así también mis ideas, mi manera de actuar están por encima de las de ustedes. El Señor lo afirma. Y la traducción en lenguaje actual, yo no pienso como piensan ustedes, ni actúo como ustedes actúan. Mis pensamientos y mis acciones están muy encima de lo que ustedes piensan y hacen. Están más altos que los cielos. Les juro que así es. Si se dan cuenta, por ejemplo, la traducción en lenguaje actual es muy interesante porque el contraste es, yo no pienso, ustedes piensan. Yo no actúo, ustedes actúan. Mis pensamientos y mis acciones, lo que ustedes piensan y lo que ustedes hacen. Respeta exactamente el estilo. Como en la Reina Valera lo leemos también, mis pensamientos, Reina Valera sí es más literal, porque repite la palabra y a lo mejor muchas veces por respetar estilos literarios modernos, en donde te dicen para que no caigas en un pleonasmo, evita repetir la misma palabra o busca una palabra sinónima para que no estés usando la misma. La Reina Valera, o Casiodoro de Reina, cuando hace la traducción, él no respeta o no sigue esa línea. Él simplemente dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. No repara en repetir la palabra, mis caminos, ni vuestros caminos, mis caminos. Otra vez, no repara en repetir la palabra. Dijo Jehová, como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, en la Reina Valera perfectamente queda delineado. Comenzamos con pensamientos, terminamos con pensamientos. En medio, los caminos y los caminos. Y el contraste que hace los caminos de Dios, los pensamientos de Dios contra los caminos nuestros y los pensamientos nuestros. Y la comparación que hace de los cielos con la tierra para diferenciar entre lo que Dios piensa y lo que nosotros pensamos, en lo que Dios decide que es el camino correcto y lo que nosotros pensamos que es el camino correcto. Entonces, este pasaje, yo sé que lo conocemos mucho, que nos lo sabemos de memoria, pero yo quería llamar la atención de ustedes en el sentido de que es un pasaje poético y que este pasaje poético lo que nos está metiendo es a considerar ese contraste, y el contraste aquí es la lección. Yo no me puedo comparar con Dios porque Dios piensa de una manera tan distinta como es distinto la tierra que el cielo. Y mis pensamientos están muy, pero muy por debajo de los pensamientos de Dios. Y es ahí donde conviene que nosotros nos sujetemos a su palabra. ¿Por qué? Y a partir del versículo 10 ya nos da todo lo que produce la palabra de Dios. Entonces, nosotros seres humanos tenemos pensamientos completamente limitados. Nosotros los seres humanos tenemos pensamientos completamente cortos, pero los pensamientos de Dios llegan muchísimo más allá de lo que nosotros podemos pensar o de lo que podemos imaginar, por una razón. Los pensamientos de Él son perfectos, los caminos de Él son perfectos. Los pensamientos míos son imperfectos. El cielo, hablando del lugar donde Dios habita, es perfecto. La tierra, hablando del lugar donde nosotros habitamos, es imperfecta. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando desciende la palabra de Dios sobre nosotros, así como la lluvia hace que la tierra germine, la palabra de Dios cumplirá el propósito en nuestras vidas para lo cual Dios le envía. Ahora, voy a apagar tantito la presentación
para preguntarles cuál es la opinión o la enseñanza que estos dos pasajes que hemos visto de Proverbios y de Isaías dejan sobre ustedes. Dice que, bueno, lo que entiendo yo, pastor, es que como actualmente dicen o sí, en esas dos advertencias tenemos que agarrar, ya sea de un lado, de otro lado, sobre la palabra que nos está mostrando Dios. Muy bien, Fran. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Pues está considerando la grandeza de Dios, ¿no? O sea, el poder de su palabra, el efecto que tiene en nuestras vidas, o sea, en Él podemos confiar, en Él tenemos esperanza, o sea, no tenemos por qué dudar porque simplemente, o sea, su grandeza no tiene límite, su poder no es inagotable y yo es lo que veo, ¿no? Aún la superioridad de sus pensamientos, ¿no? Muy por encima de lo que yo pudiera creer o pensar. O sea, la grandeza de los pensamientos de Dios, Él siempre va a tener lo mejor para nosotros. Ok, muchas gracias, Maru. A ver, si Rosalba Piña puedes abrir tu micrófono. Tus comentarios son muy interesantes, Sí, pero nada más los dejaste ahí escritos. Si puedes, abre tu micrófono, Rosalba, sí, y buenas habla. noches. Sí, yo lo que estoy observando es que en ambos versículos, Dios está bueno, hace a través de los símbolos que son la naturaleza, cuestiones de la naturaleza manifestando su poder a través de todos estos símbolos que es el agua, bueno, toda la creación de Dios los deja como símbolos que son parte de su poder y la repetición y recordándonos. Bueno, eso es lo que estoy viendo. Ok, Gracias. muchas gracias. Bueno, para que nos dé tiempo, los últimos 25 minutos, voy a volver a presentar pantalla y ahora nos vamos a ir hasta Primera de Juan, la primera epístola de Juan, capítulo 2, y vamos a ver desde el versículo 12 al 14. Ahora, quiero notar algo con ustedes. Y fíjense bien, puse todo el capítulo 2 y si se dan cuenta, los primeros párrafos del versículo 1 en adelante, las 4 traducciones que tenemos en la pantalla, la Valera 60, la NBI, la Dios habla hoy, la traducción en lenguaje actual, utiliza el formato simple de como si fuera simplemente un texto o una prosa o una carta cualquiera. Pero la nueva versión internacional y la Dios habla hoy respetan más un formato de poesía, incluso en la forma en que se acomoda el texto, y quiero que lo noten, porque justamente aquí es donde comienza la poesía hebrea. Aunque el Nuevo Testamento esté escrito en griego, sí, pero acuérdense que el pensamiento que prevalece es el pensamiento hebreo, y Juan, él también era hebreo. Así que dice el versículo 12, voy a leer las 4 traducciones, comenzando por la Reina Valera 60, que dice: Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, Padre, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno.
Si lo leemos en la nueva versión internacional, dice, le escribo a ustedes, queridos hijos, porque sus pecados han sido perdonados. Y aquí, ahora lo vamos a leer diferente. Dice, por el nombre de Cristo, les escribo a vosotros, a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Les escribo a ustedes, queridos hijos, porque han conocido al Padre. Les escribo a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes. La palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Entonces, fíjense, versículo 12, les escribo a ustedes, queridos hijos, porque sus pecados han sido perdonados en el nombre de Cristo. Y luego repite en el versículo 13, les he escrito a ustedes, queridos hijos, otra vez, porque han conocido al Padre. Entonces, primero, la repetición es que les escribe a los hijos o a los hijos de Dios. Y a todos nos ve como hijos, ¿verdad? Primero, porque hemos sido perdonados y segundo, porque hemos conocido al Padre. Pero la siguiente idea es, les escribo a ustedes padres. Ahora, los que somos padres, aquí tenemos porque han conocido al que es desde el principio. Y después les escribo a ustedes padres porque han conocido al que es desde el principio. Repite la misma idea. Esto es la fórmula de la poesía. Les escribo a ustedes jóvenes porque han vencido al maligno. Les he escrito a ustedes jóvenes porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Entonces, si se dan cuenta, en esta repetición, primero nos da a todos el trato de hijos. Después hace el distingo entre padres y jóvenes, o padres y los que no son padres, que podríamos catalogarlo en el rubro de jóvenes. Si lo vemos en la Dios habla hoy, si esta es la Dios habla hoy, dice, hijitos, les escribo a ustedes porque Dios, gracias a Jesucristo, les ha perdonado sus pecados. Les he escrito a ustedes, hijitos, porque han conocido al Padre. Luego, padres, les escribo a ustedes porque han conocido al que ya existía desde el principio. Y después dice aquí, les he escrito a ustedes, padres, porque han conocido al que ya existía desde el principio. Jóvenes, les escribo a ustedes porque han vencido al maligno. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y han aceptado la palabra de Dios en su corazón, porque han vencido al maligno. A ver, nada más ayúdenme no moviendo el mouse para no generar... ya me voy a salirme de aquí para que no tengamos ahí error. Ok, ahí estamos de nuevo. Esta es otra repetición de ideas que hace tres clasificaciones. A los hijos, donde estamos todos incluidos, y después jóvenes y a los padres. Si lo vemos en la palabra, en la traducción en lenguaje actual, dice, hijos míos, les escribo porque Dios les ha perdonado sus pecados por medio de lo que hizo Jesucristo. A ustedes, los mayores, les escribo porque conocen a Jesús, quien ya existía desde antes de que Dios creara el mundo. A ustedes, los jóvenes, les escribo también porque han sido valientes, han derrotado al diablo y han aceptado la sinceridad del mensaje, con sinceridad del mensaje de Dios. Les he escrito a todos ustedes porque han conocido al Padre. Ahora, hago una observación sobre la traducción en lenguaje actual en este pasaje en particular. Pero antes de hacer la observación, quiero que ustedes me digan qué observan. En la traducción en lenguaje actual, en lo particular. En la traducción en lenguaje actual no aparece esa repetición que veíamos en los otros
en los otros versículos. O sea, solo cita una vez hijos, mayores y jóvenes. Y luego los suma a todos, ¿no? Exactamente. Digamos que la traducción en lenguaje actual en muchas cosas nos ayuda, pero por ejemplo aquí que es un pasaje poético cuyo valor radica en la repetición, la traducción en lenguaje actual lo omite a propósito porque la idea es que solamente enfatiza la idea, pero omite la repetición. Por eso dice versículos 12 y 13, 14 juntos. Entonces, si quiero estudiar el pasaje poético como tal, a lo mejor me ayuda a entender algunas palabras, pero consejo, la traducción en lenguaje actual, no lo utilicen para resaltar un pasaje poético, porque como este vamos a encontrar muchos otros ejemplos en donde el traductor se tomó la libertad de decir, bueno, como repite las frases, omito una y solamente digo la más importante, pero para el pasaje, para el estudio de poesía, eso no me sirve, no es lo que necesito, lo cual las otras traducciones sí respetan. Ahora, acuérdense, en algunos momentos la traducción en lenguaje actual se ha sacado estrellita de que ha sido buena traducción, de que nos ha abierto los ojos con algunas palabras, etcétera. Pero en este caso, no. En este caso, tendremos que ponerle tache a la traducción porque omite la esencia de la poesía, que es la repetición. ¿Queda claro? Sí, pastor. Ok. Bueno, entonces, ¿vamos bien? Sí, Sí. vamos Sí, bien. Ahora gracias. Sí, pastor, vamos, gracias. vamos a jueces. Ahora vámonos a un libro histórico. Ya vimos un salmo, ya vimos proverbios, ya vimos profecía en Isaías, ya vimos una epístola. Ahora vamos a ver parte de un libro histórico. Jueces, capítulo 9. Jueces, capítulo 9. Disculpe, pastor, creo que el hermano Jorge quería hacer un comentario o una pregunta. Adelante. Ay, pastor, perdón, es que bajé mi mano. Es que, perdón, justo en la traducción en lenguaje actual, o sea, además de lo que comentaba, a mí me hace reflexionar que muy probablemente cuando habla de hijos, padres y jóvenes, también tiene un sentido hacia la madurez del cristiano, o sea, no literalmente a los niños, sino a los que son pequeños en la fe y maduros en la fe, ¿no? Y por eso hace distinción, o sea, los que son pequeños en la fe o sea, entiende que Dios te perdonó, o sea, se enfatiza, Dios ya te perdonó tus pecados, ¿no? Y a los mayores dice, tú ya conoces a Jesús, o sea, se espera que tengamos un conocimiento pleno, ¿no? Y los jóvenes dice que han derrotado al diablo, estamos en esa batalla, ¿no? O sea, no hemos llegado al final. Entonces, perdón, es que esta traducción, por ejemplo, particularmente para con los niños o con los jóvenes, a mí me ha parecido como muy útil para expresar como Sí. más claro las ideas, ¿no? Entonces lo Y, usamos y mucho con niños. tienes toda la razón, porque en realidad y este es un sentido que la traducción en lenguaje actual aporta, que no solamente se refiere a padres o hijos físicamente o biológicamente, sino, como tú bien lo señalas, a una edad o madurez espiritual. Entonces puede ser un hombre de 60 años que es un niño Es correcto, espiritual, o puede ser un joven de 14 años que es un adulto espiritual. es correcto, Entonces, gracias. puedes encontrar esas tres etapas en donde uno entiende el valor del perdón, uno entiende el valor de la batalla contra el diablo, y esa la vivimos todos los días en nuestra carne y demás, y uno entiende ese valor de tener esa relación personal con el Padre. ¿Mm? Muy bien, muy bien. No, al contrario, gracias a ti.
Ahora ya para terminar el capítulo 9 de Jueces. Acuérdense que Jueces es un libro histórico, es un libro narrativo. Y comienza hablándonos de el reinado de Abimelech y el hijo de Jeroboam, fue a Siquem con los hermanos, etcétera, etcétera. Ustedes recuerdan la historia. Eh, Eso nos ubica el contexto de Abimelech, el hijo de Jeroboam. ¿Ustedes se acuerdan quién era Jeroboam? Gedeón, Gedeón, gracias, Tamara. Pues estamos hablando de el hijo de Gedeón, fue a Siquem con los hermanos de su madre y habló con ellos y con toda la familia de la casa del padre del padre de su madre, diciendo: yo os ruego que digáis en oídos de todos los de Siquem, ¿qué os parece mejor que os gobiernen 70 hombres, todos los hijos de Jeroboam, o que los gobierne un solo hombre? Acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Y hablaron por él los hermanos de su madre en oídos de todos los de Siquem todas estas palabras, y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelech, porque decían: nuestro hermano es. Y le dieron, vamos, en otras palabras, andaba haciendo campaña política, ¿verdad? Para que todos lo eligieran a él por rey. Y le dieron 70 ciclos de plata del templo de Baal-Berit, con los cuales Abimelech alquiló hombres ociosos y vagabundos que le siguieron, viniendo a la casa de su padre en Ofra, mató a sus hermanos, los hijos de Jeroboam, 70 varones, con una misma piedra, pero quedó Jotam, el hijo menor de Jeroboam, que se escondió. Entonces todos se juntaron, todos los de Siquem, con toda la casa de Milo, y fueron y eligieron a Abimelech por rey cerca de la llanura del pilar que estaba en Siquem. Cuando se lo dijeron a Jotam, fue y puso en la cumbre del monte de Gerizim, y alzando su voz clamó y les dijo: ahora, atención, porque hasta aquí, hasta el versículo 7, termina, digamos que la parte descriptiva del periodo histórico, de lo que ocurrió, el relato, etcétera. Pero en el versículo 8 comienza la poesía. De hecho, la traducción en lenguaje actual sí hace una separación. Esta es una nota del editor o del traductor y lo titula La fábula de Jotam, porque es aquí donde comienza esa parte poética que, por ejemplo, Casiodoro de Reino no respeta como tal, pero, por ejemplo, la palabra de Dios para todos y la Dios habla hoy sí respetan en su redacción como una poesía. Entonces, si se da cuenta, dice: cuando se lo dijeron a Jotam, fue y se puso en la cumbre del monte de Gerizim, y alzando su voz clamó y les dijo: oídme, varones de Siquem, y así os oiga Dios. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió: he de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Y dijeron los árboles a la higuera: anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera: he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron luego los árboles a la vid: pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid les respondió: he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron entonces todos los árboles a la zarza: anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles: si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore los cedros del Líbano. Entonces, si se dan cuenta, las otras traducciones respetan la redacción en forma de poesía, pero aquí la poesía cobra un sentido distinto. ¿Cuál es el sentido que ustedes observan
en esta poesía? No hay repeticiones. A ver, ¿hay repeticiones o no hay repeticiones? No, no hay. Más que el hecho de que sí, podríamos tomarlo como repetición cuando invitan a los árboles a reinar sobre ellos, ¿no? Exacto, aunque esté en forma de fábula, y eso lo aclara Sí, bien la traducción en lenguaje actual, si se dan cuenta, la repetición es que los árboles le van y le dicen a cada uno de los árboles, al olivo, a la higuera, sí. etcétera, etcétera, que reine sobre ellos. Entonces, ahí viene la forma en que se da la repetición, y es una repetición que trae una narrativa en forma de fábula, pero al final de cuentas es parte de la poesía. Por ejemplo, proverbios son ideas muy claras y son ideas prácticas. Aquí en la fábula es un tanto abstracto. ¿Por qué? Pues porque evidentemente los árboles no caminan, los árboles no hablan y los árboles no tienen voluntad en el sentido estricto de decir vamos a elegir un rey sobre nosotros. Los árboles no están organizados como comunidad, pero se utiliza la figura de los árboles para representar a quién. Hombre, A los hombres. A la sociedad como tal. En este caso puede ser el pueblo de Israel o puede ser incluso cualquiera de nosotros, bueno, como sociedad, no como individuos, porque al final de cuentas, a veces elegimos como autoridad a lo peor. Y se dan cuenta, los árboles terminan eligiendo a la zarza y la zarza termina siendo una especie de dictadura, ¿no? Porque eh, si se dan cuenta cómo lo dice el versículo 15, por ejemplo, aquí en la palabra de Dios para todos, el espino respondió a los árboles, si de veras quieren ungirme como su rey, vengan y refúgiense bajo mi sombra, pero si no, que salga fuego del espino y consuma los cedros del Líbano. ¿Cómo lo traduce Dios habla hoy? Y el espino les dijo que si de veras querían que él fuera su rey, todos tendrían que ponerse bajo su sombra, pero si no querían que él fuera su rey, saldría de él un fuego que destruiría los cedros del Líbano. Y la traducción en lenguaje actual, el arbusto que estaba lleno de espinas les respondió, si de veras quieren que sea yo su rey, vengan a refugiarse bajo mi sombra. De lo contrario, aunque soy pequeño, de mí saldrá fuego y consumirá a todos los grandes cedros del Líbano. Entonces, es interesante la figura que nos pone también en reflexión qué tanto una autoridad puede llegar a destruir a los gobernados. Y luego la reflexión final, ¿verdad? ¿Les parece que fueron ustedes honestos y sinceros cuando nombraron rey a Abimelech? ¿Han sido leales a Gedeón? ¿Ya han tratado bien a su familia como él los trató a ustedes? Una reflexión muy interesante, pero una reflexión que viene en forma de poesía y una poesía que mezcla fábula. Entonces, con estos ejemplos nos damos cuenta de qué manera muchas veces los estilos literarios en la Biblia pueden mezclarse para darnos a nosotros una lección. Y algo que quisiera yo enfatizar antes de terminar es que todos los estilos literarios, sin excepción, nos enseñan algo. Y los pasajes que hemos visto esta noche, todos tienen un cúmulo de lecciones que realmente nos sorprende. Adelante, hermana Cristina Méndez.
Disculpe una pregunta. Entonces, ahorita en esta narrativa histórica, ahí, como usted lo dijo en el momento en que empezó a decir la segunda parte, ahí entra toda la poesía. Aparentemente es un cuento, pero en realidad es una poesía para desdibujar el comportamiento humano en los pueblos, Sí, Sí, ¿sí? es así una es. fábula. Sí, 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 o sea, una sí, lección increíblemente sí, interesante, sí. Como lo que ¿verdad? vivimos ahora, por ejemplo. Exactamente, exactamente. A veces creemos que es lo mejor y terminamos. Bueno, pero así somos todos los pueblos del mundo. Entonces, a veces nos ocurren cosas que uno dice, caray, ¿cómo fue que nosotros decidimos? Y es muy interesante porque si ustedes se dan cuenta, si bien las autoridades son puestas por Dios, porque es eh, una figura en donde Dios transmite la autoridad al ser humano para que vivamos en orden y vivamos en paz. La reflexión que aquí trae es cómo la autoridad puede eh, ser utilizada para bendecir o para destruir. Y esto ya no es un asunto de Dios, esto habla del pecado que hay en el ser humano. Bueno, pues llegamos al final del trimestre, al final de la clase y al final del trimestre. Eh, yo creo que vamos a arrancar, no estoy seguro, no me ha dicho Noé todavía si empezamos el lunes 4 o el domingo 4 o el domingo 11 de enero, dependiendo de eso, o arrancamos el jueves, que es 7, 8, o arrancamos hasta el siguiente jueves, el 14. Pastor Vamos a tener la Gilberto, segunda parte, vamos a Pastor tener la Gilberto, segunda. Sí, dígame. perdón, ¿puedo hacerle una pregunta? O sea, dentro de todo lo que ahorita usted nos enseñó y todo lo que vimos bueno, de lo que vimos últimamente, ¿algún día Adelante, adelante. podremos ser diferentes nosotros los mexicanos para que tengamos un, no sé, autoridades que realmente vean por nosotros, por nuestro beneficio? ¿Algún día cree que nosotros los mexicanos podremos merecernos eso? Pues Porque yo como creo que está la sí. situación ahorita, la- y el Señor pone las autoridades, él pone y quita. Mira, Marcela, te voy a responder de una manera muy sencilla. Ese día puede llegar, sí, el día que votemos como cristianos, porque desgraciadamente oramos como cristianos para que Dios ponga las autoridades mejores y votamos como incrédulos. Entonces, a veces no somos congruentes entre lo que oramos y lo que votamos. Provecho. Entonces, sé que los candidatos son pro muerte, yo oro por los que son pro vida, pero voy y voto por los que son pro muerte. Oro por autoridades que sean temerosos de Dios, pero voy y voto por los que son temerosos del diablo. Entonces, ese día va a llegar cuando nosotros, los cristianos, no solamente oremos, sino votemos por los que vayan en coherencia con lo que estamos orando. Bueno, Muchas a gracias. ver, entonces, gracias a ti. Puede ser que regresemos el jueves 8 o puede ser que regresemos el jueves 15 a la segunda parte. Nos faltan muchos temas por ver. Nos falta ver el tema de terminar de ver, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el pasaje. Eh, Nos falta ver, ahorita les digo exactamente, porque hay muchos temas que quedaron pendientes para animarlos y que ustedes se inscriban. Nos faltó de ver la profecía, cómo estudiar una profecía, cómo estudiar una parábola. Nos faltó de ver cómo estudiar las epístolas, cómo estudiar un tema, cómo estudiar
dependiendo del tipo de tema que vayamos a tener, cómo estudiar un personaje y también nos faltó ver el significado de las palabras que vamos a ir teniendo. Entonces, estas clases que vienen en la segunda parte también son muy completas. Yo los animo a que todos podamos inscribirnos a la segunda parte. Y si mandan un mensajito al grupo, entonces le pedimos a Alfredo que los inscriba a todos de manera automática. ¿Sí? Sí. Sí, en automático. Gracias. De acuerdo. Ok. Hermano, Y perdón, les voy a perdón, poner hermano. más, ¿Le puedo perdón, hacer una les voy a pregunta? poner, sí, permíteme. Sí. Y les voy a poner más tarde la tarea de reflexión de esta clase para que ustedes también la puedan responder de una manera muy sencilla con el documento en form que les voy a poner en el grupo de WhatsApp. Sí, ahora sí, mi hermana. Sí, hermano, perdón, respecto a lo de la tarea 1, donde es Esdras 1, 1 y 2, Esther 1, 1 y 2 y Nehemías 1, 1. Hermano, la pregunta, no sé, a lo mejor yo soy la que no la entiendo. Dice, de acuerdo a las escrituras y a los momentos históricos en el que gobernaron los reyes mencionados en estos pasajes, realiza una investigación que indique que, ay, bueno, ahí no entiendo, hermano. Y luego nada más hay una columna donde dice Esther y Mardoqueo, el sacerdote Ay, Esdras. perdón. A ver, qué bueno que me lo aclaras. Ahorita lo checo, es si se conocieron o fueron contemporáneos, pero no sé si al Es que hay momento en que otra pregunta redacté lo abajo de escribí. eso. Abajo está esa pregunta de que si se conocieron o fueron contemporáneos. Es la Ok, pregunta 2. ese es el punto, que tú tienes que llegar a la conclusión si se conocieron, si no se conocieron, etcétera. Ajá, sí, Si no, pero es la ahorita pregunta corrijo la 2. pregunta. Ahorita Ajá, y la... corrijo la redacción. ¿Ok? ok. Bueno, muchas gracias, pastor. Muy Gracias. bien. Gracias, pastor. Que Dios les bendiga a todos. Vamos a terminar orando. Hermana Margarita, si gusta usted terminar orando. Ay, sí, gracias, pastor. Amado Rey y Señor, te alabamos, te bendecimos, reconocemos tu poderío sobre nuestras vidas. Gracias porque hemos podido concluir esta parte de tu enseñanza con la guía de tu siervo, amado nuestro pastor Gilberto Rocha. Te ruego, Señor, que en nosotros haya esa continuidad, ese deseo de proseguir en el siguiente curso para alcanzar el conocimiento que tú has preparado para nosotros, porque sé que tú nos estás instruyendo, nos estás guiando para poder ser instrumentos de gloria en tus manos. Pon en nosotros ese deseo de proseguir, de no quedarnos en el camino, de esforzarnos y abrir nuestro entendimiento de tal manera que todo lo que tú dictes puede entrar a nuestra mente y bajar a nuestro corazón. Queremos ser útiles, siervos en tus manos para proseguir llevando la palabra de salvación a los que tienen necesidad, que aún están en las tinieblas. Bendícenos a todos los que estamos aquí en este grupo, bendice nuestras familias, te ruego humildemente, y que no haya desánimo ni ninguna cosa contraria que nos haga apáticos a continuar. Te pedimos que bendigas cada hogar aquí representado en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Dios. Amén. 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 Muchas gracias, hermanos. Que Dios Amén. les bendiga. Igualmente. Igualmente, Pastor. La paz sea shalom. con todos ustedes. Bendiciones. Gracias por Igualmente, todo. pastor, muchas Shalom. gracias. Pastor, Bendiciones, muchas hermanos. gracias. Buenas noches. Buenas noches. Pastor, Nos gracias. Hasta pronto. Gracias, hasta pronto. vemos. Dios les bendiga. Igualmente, gracias.